En esta ocasión vamos a hablar sobre la ley de Gauss. Esta es un resultado matemático que nos va a servir para simplificar lo que es el cálculo del campo eléctrico, un tema que ya hemos visto anteriormente. Entonces, vamos a ver a continuación en qué se basa esta ley de Gauss. El concepto clave de esta ley es el de flujo de campo eléctrico. Ya hemos visto que cualquier carga va a estar rodeada de un campo eléctrico y que este campo eléctrico lo podemos visualizar a partir de sus líneas de campo, ya sea que salen de una carga positiva o se dirigen hacia la carga negativa. Esas líneas las pueden ver de esta manera. Sí, aquí estamos concentrándonos nada más en las líneas de campo, ¿sí? Noten que podemos modelar este conjunto de líneas como si fuera un flujo, como si fuera un fluido, que en este caso podemos aquí poner una superficie frente a ese flujo y entonces van a estar atravesando esas líneas a través de esa superficie. Esta superficie puede ser completamente perpendicular al flujo o más bien perpendicular a las líneas de campo, o puede tener un cierto ángulo respecto a ellas. Este ángulo de aquí, que llamaremos θ, va a ser igual al ángulo que va a ser la normal a la superficie con la línea de campo o las líneas de campo, ¿sí? Entonces, esto nos permite definir el flujo de campo eléctrico de esta manera. Es el producto punto del vector campo eléctrico con el vector área. Este concepto de vector área se refiere a este vector normal a la superficie cuya magnitud va a ser igual al área de la superficie, ¿sí? Este de aquí es el vector área, ¿sí? Bueno, entonces ya que hemos definido lo que es el flujo de campo eléctrico, ahora podemos echar mano de otro concepto importante, que es el de superficie gaussiana. Este concepto nos va a auxiliar a la hora de aplicar la ley de Gauss. Esta superficie gaussiana hay que tener siempre claro que es una superficie imaginaria, ¿sí? Es una superficie imaginaria con la que vamos a encerrar la distribución de carga que estemos estudiando. Es decir, esta va a ser una superficie cerrada y vamos a buscar que se ajuste a la simetría de la distribución de carga que estemos estudiando. Con la ley de Gauss nos vamos a concentrar especialmente en simetrías, más bien en distribuciones de carga muy simétricas, ¿sí? Aquí pueden ver un ejemplo donde una carga puntual a la que podemos asignarle una simetría tipo esférica, pues va a estar rodeada, la podemos rodear más bien por una superficie gaussiana esférica. Y aquí pueden ver que este es el vector área y aquí viene un vector campo eléctrico, ¿sí? Las líneas, ambos vectores siempre van a ser perpendiculares a esta superficie dada la simetría del problema. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto para conformarse en la ley de Gauss? Esto es a partir del resultado de este teorema de Gauss, que encuentra que el flujo a través de una superficie cerrada siempre va a ser igual a la carga total que encierra esa superficie
dividida entre epsilon 0, que es la permitividad eléctrica del espacio libre. Aquí tenemos nuevamente esta simetría esférica para una carga puntual. Aquí pueden ver más claramente el vector área. Aquí lo estoy considerando un diferencial de vector área porque estoy aquí nada más hablando de un parchecito de la esfera, ¿sí? A través de este parchecito también pasa una línea de campo eléctrico. Esta R es el radio de la superficie gaussiana, que es una esfera, ¿sí? Ahora, dada esta simetría, aquí hay un comentario que si consideramos que ambos vectores, el del vector área y el vector campo eléctrico, son paralelos, entonces vamos a poder trabajar solo con las magnitudes en el producto punto, es decir, esto se convierte en el producto de dos escalares, ¿sí? Debido a que los vectores son paralelos. Ahora, hay que recordar que esta superficie gaussiana está en 3 dimensiones, entonces el área se debe calcular acorde a esto. Para clarificar mejor cómo se aplica la ley de Gauss, vamos a ver el siguiente ejemplo. Este ejemplo tiene que ver con una línea de carga, es una línea infinita y nos interesa saber cuál es la distancia, cuál es el campo eléctrico debido a esa línea de carga a una distancia r de ella, ¿sí? Es decir, en un punto aquí, ¿sí? Entonces, en vez de plantear esto con los diferenciales de carga a lo largo de la línea y después la distancia y buscar ahí ángulos, etcétera, podemos usar la ley de Gauss, ¿sí? Y aquí pueden ver una serie de pasos, ¿no? El primer paso sería determinar la simetría del problema y dirección del campo eléctrico. La simetría del problema es una simetría cilíndrica, ¿sí? Dada la forma de esta distribución de carga, y la dirección del campo eléctrico es hacia afuera, perpendicular a la línea de carga. Ahora, segundo paso es elegir una superficie gaussiana de acuerdo a la simetría del problema y definir su área. Entonces, esto que ven aquí de color gris sería la superficie gaussiana que vamos a usar. Si noten que es un cilindro de radio r. Si este radio es esta distancia r a la que nos interesa conocer cuál será la magnitud del campo eléctrico. Ahora, su área total pues va a estar dada por el producto del perímetro, es decir, 2pi por r, por L, que es la longitud de esta superficie gaussiana. Ahora, como esta es una línea infinita de carga, nos va a convenir definir la carga en función de la densidad de carga, ¿sí? Esto, una vez que ya lo hemos aclarado, podemos insertarlo en lo que es la ley de Gauss. Noten que estoy usando aquí la ley de Gauss, pero ya de manera más completa, que es a partir de una integral. Es el mismo producto punto que habíamos visto anteriormente, nada más que aquí es el producto punto del campo eléctrico con un diferencial de área, ¿sí? Un vector diferencial de área, que es este parchecito de aquí. Esto lo hacemos para abarcar toda la superficie en caso de que la superficie no fuera totalmente simétrica. Por eso esto es una expresión más general. Pero nosotros vamos a estar trabajando con superficies muy simétricas, entonces se va a simplificar mucho este cálculo. Aquí pueden ver el campo eléctrico. Primero, el producto punto se convierte en un producto de escalares porque los dos vectores son paralelos, ¿sí?
Entonces nos queda simplemente E por diferencial de A. La magnitud del campo eléctrico sale de la integral porque es constante a esta distancia R. En cualquier punto a distancia R de la línea de carga, la magnitud del campo eléctrico va a ser constante. Entonces resta nada más la integral del diferencial de área. La integral del diferencial de área es simplemente pues el área de esta pared externa del cilindro, que es nuestra superficie gaussiana, y que es lo que les había mencionado antes, 2pi por R por L, ¿sí? Y esto, como dice la ley de Gauss, es igual a la carga total encerrada sobre epsilon 0. ¿Cuál es la carga total encerrada en términos de la densidad lineal de carga? Pues lambda por L, y aquí dividimos entre epsilon sub 0. Aquí falta el cerito aquí, pero es epsilon sub 0, ¿sí? Ahora simplemente despejamos campo eléctrico, que es lo que ven aquí arriba, y este sería la magnitud del campo eléctrico a una distancia r de la línea de carga en función de la densidad lineal de carga de esa línea. Como pueden ver, pues un cálculo bastante directo, donde la integral en realidad no tiene gran complejidad, es simplemente el área, ¿sí?, de la superficie gaussiana, y nada más hay que despejar la magnitud del campo eléctrico. Esta ley de Gauss pues va a ser muy útil para calcular campos eléctricos con cuerpos cargados que tienen una alta simetría. En una nueva presentación les mostraré más ejemplos de cómo hacer esto.